Este equipo vivirá para siempre en lo más profundo del corazón del fútbol de nuestro continente. 65 años de sacrificio y de lucha permitieron que no solo el fútbol ecuatoriano se llenara de inmenso orgullo, sino que logró que jóvenes llenos de sueños y de metas depositaran su confianza en esa institución para dar el salto de calidad. Independiente del Valle fue capaz de construir una historia de éxito sin precedente alguno en la historia de América. Derrotar y dejar al descubierto a enormes potencias que se creen invencibles corrobora de que este equipo nació para brillar. En este video conoceremos toda la trayectoria de Independiente del Valle en los torneos más importantes de América y además haremos un recorrido por una campaña que sin duda puso en alto el nombre del Ecuador. Comenzamos. Ya habíamos contado un poco de la historia de Independiente del Valle en un video anterior, que obviamente les estaré dejando en sus pantallas y en el comentario fijado. Sin embargo, considero sumamente importante repasar sus orígenes. Independiente del Valle es un equipo ecuatoriano proveniente de la ciudad de Sangolquí. Fue fundado en el año 1958 por el conserje y zapatero José Terán, y originalmente el equipo se llamaba Club Deportivo Independiente en honor al Rey de Copas. El equipo original estaba conformado por los sectores más humildes de la sociedad ecuatoriana, y además la llama del deseo de convertirse en un equipo insignia del Ecuador empezó a crecer a pasos lentos pero seguros. En 1977, lamentablemente el señor Terán falleció a causa de una peritonitis, y en honor a su memoria, el equipo se denominó como Independiente José Terán. A partir del año 2007, un grupo de inversionistas llegaron para implementar cambios drásticos y trascendentales para el club. El Independiente José Terán no solo cambió de nombre, sino también de colores, para dar paso al actual equipo que conocemos. El ansiado ascenso a la primera se produjo en el 2009, a base de una buena gestión y de contratación de jugadores de grandísimo potencial. En esos tiempos, nadie imaginaba, ni siquiera en sus mejores sueños, que aquel equipo nacido de la humildad y sencillez estaría a punto de convertirse en un equipo de categoría internacional. En el ámbito nacional, el Independiente del Valle goza de 3 títulos. El primero lo consiguió en el 2021 al derrotar a uno de los equipos más tradicionales en todo el Ecuador. El segundo lo concretó en la Copa Ecuador 2022. Y por último, la tercera estrella se pudo materializar en este año al conseguir la Supercopa Ecuador. Si analizamos el camino recorrido por Independiente del Valle, nos podemos dar cuenta de que es un equipo que ha sabido mantener en pie un proyecto deportivo que de por sí ha sabido dar resultados más que formidables. Sin embargo, esto no se queda ahí y ya van a saber el porqué. En el ámbito internacional, Independiente del Valle suma en total 16 participaciones en los torneos de mayor prestigio de América. Cuenta con 9 participaciones en la Copa Libertadores, 5 presencias en Copa Sudamericana y 2 apariciones en la Libertadores Sub-20. En esta parte del video hablaremos de cómo le fue Independiente del Valle en sus primeras apariciones tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Se darán cuenta de que las cosas no fueron para nada sencillas en sus primeros pasos en el fútbol internacional. Su primera aparición en la Copa Libertadores de América se produjo en la edición del 2014. En esos ayeres, el nombre de Independiente del Valle no inspiraba el respeto ni la admiración de hoy, y además se veía como un equipo bastante sencillo para las escuadras de Botafogo, San Lorenzo y la Unión Española. Sin duda, el debut en la cita más grande de América fue un desafío enorme para el equipo ecuatoriano. El arranque de Independiente del Valle fue bastante positivo, tomando en cuenta las dimensiones del rival. Un empate un tanto inesperado de 2-2 frente a la Unión Española puso a los ecuatorianos con posibilidades de dar el batacazo. Sornosa, ¡gol! Afuera para Jaime, bomba de Jaime, ¡golazo! ¡Gol! Lo van a hacer Guerrero, lo van a hacer, ¡gol! Guerrero, ¡gol! La baja Jaime, direcciona bien, gira para el gol Canales. ¡Gol! El Pochi. ¡Gol! El Ciclón de San Lorenzo tuvo bastantes complicaciones para doblegar al Independiente del Valle. Una derrota de 1-0 todavía no ponía en peligro sus chances de clasificar a la siguiente ronda, pero aún así, los ecuatorianos necesitaban hacer la heroica. Para Villalba, si la manda al segundo palo, la que dejó corta, viene gol. Ha ganado San Lorenzo. Primera victoria en la Copa, segunda presentación. Contra todos los pronósticos, Independiente del Valle fue capaz de que un gigante brasileño como Botafogo cayera de forma humillante. Un 2-1 definitivo elevó los ánimos y la autoestima de un equipo que cargaba el infame mote de víctima. Bateu, Dória de Gione, o toque de cabeça, gol! Bolívar! O Botafogo vai conseguindo de maneira importante, olha o chute, Sornosa!
Sin embargo, el milagro de ganar en Brasil no se pudo cristalizar al caer por la mínima a manos del Botafogo. La clasificación a la siguiente ronda comenzó a peligrar y los minutos empezaron a correr para el Independiente del Valle. En la altura de Quito, Independiente del Valle sacó un empate muy agridulce de 1-1 frente a San Lorenzo. Los ecuatorianos se jugaban la vida frente a un equipo chileno que estaba dejando buenas sensaciones en la Copa. Correa pega más, está Gentiletti, viene el centro de Correa. ¡Gol! Blandi. ¡Gol! Allí va Sornosa. ¡Gol! No, Gustavo, se le fueron todos amarillas, un escándalo, ¿eh? Allí lo van a increpar los jugadores de San Lorenzo, el árbitro del partido. Hay una pelea. Bueno, tremendo esto aquí en el campo de juego, tremendo, El encuentro en el Santa Laura entre chilenos y ecuatorianos no fue apto para personas con problemas del corazón. Independiente del Valle, pese a derrotar a los hispanos por 5-4, no le alcanzó para la clasificación. Sin embargo, el equipo ecuatoriano dejó enormes impresiones, puesto que pocas veces se le compite de esa manera a equipos de ese estirpe. Abre para Guerrero, Guerrero y el centro. Para Angulo, atención, viene Angulo buscando el segundo. Angulo y el segundo. ¡Angulo! ¡Gol! Cuidado que viene buscando Angulo. Angulo y el tercero. ¡Gol! Unión Española por 3-1. Viene Chávez, atención, Chávez. Chávez, el centro, Campotoro. Centro, pero muy pasado, Campos Toro, el enredo y el autogol. ¡Gol! El torero y el cuarto, Canales y el cuarto. ¡Gol! Grandes espacios al centro del cabezazo, ¡gol! ¡Angulo! ¡Gol! Y el quinto. En la Copa Libertadores 2015, Independiente del Valle no tuvo la misma suerte que en la edición pasada, puesto que fue emparejada en una llave de ida y vuelta frente a su similar de Estudiantes de La Plata. En el primer encuentro terminó ganando por 1-0, pero estaba claro de que todo podía terminar en tierras argentinas. Se viene Independiente, atención, ahí va Pineira. En la ciudad de La Plata, Independiente del Valle se terminó despidiendo de la competición al caer a manos argentinas por 4-0. Fue una derrota fulminante para un equipo que recién estaba dando sus primeros pasos en el fútbol internacional, pero ni siquiera ellos mismos imaginaban que en la siguiente edición iban a escribir una historia inédita para el fútbol del Ecuador. Aquí va el tiro libre de Ceruti. Es un toro de verdad, Guido. ¡Gol! Allí va el pelotazo de Sabato. ¡Gol! Ahí va Rosales. Mina para adentro. Nació el cuarto, señores. Parejo vengo. Si quieren ver la campaña de Independiente del Valle en aquella Libertadores, tenemos un video en donde hablamos al respecto. Lo pueden encontrar en el comentario fijado. Tras la enorme gesta de haber llegado a su primera gran final, Independiente del Valle empezó a tener mucha más relevancia. Sin embargo, la Copa Libertadores 2017 fue una completa decepción para los ecuatorianos en vista de su condición de subcampeones. El arranque fue bastante prometedor al derrotar como visitante al Municipal por la mínima en el encuentro de ida por la fase 1. Mira, a ver qué pasa con esto. Estrada. En casa los ecuatorianos demostraron garra y coraje al eliminar al Municipal por un empate sufrido de 2-2. Es ahí en donde Independiente del Valle estaría por vivir uno de sus momentos más tristes en su andar en Libertadores.
En la fase 2, Independiente del Valle saca una victoria vital por 1-0 frente al Olimpia del Paraguay. No obstante, se sabía que esa victoria no era una garantía de concretar el pase a la última fase previa a la ronda de grupos. El córner que viene, arriba Estrada, la bajó de cabeza, qué incómodo estaba, va el remate. ¡Gol! ¡Segovia! En el Defensores del Chaco, el sueño del subcampeón de América se derrumbó por completo al caer por 3-1 a manos paraguayas. Sin lugar a dudas, fue un golpe demasiado fuerte para Independiente del Valle y solo quedaba esperar otra oportunidad. Julián se mete en diagonal, levanta el centro, la pelota que va con cabeza. Se viene Olimpia, Julián, hasta el segundo, ¡está! Va Cortés, levanta el centro. ¡Qué golazo! Gol de Independiente. A ver, Cortés solo, carga Olimpia, Roque. En la Copa Libertadores 2018, Independiente del Valle nuevamente se encontraba en una situación de vida o muerte. Esta vez no podían fallar de una forma tan estrepitosa como en la edición pasada, y para ello debían remontar un empate de 1-1 frente a Banfield para seguir con vida en la Libertadores. Pega claramente en el codo. Repito, marca penal, Zitanich lo cambia por gol. Una clase espectacular. No lo veo, pero no me pongo el silbato en la boca. No cobro penales, no me visto de negro. Barreiro lo cambia por gol. Sin embargo, los sueños se volvieron pedazos al empatar por 2-2 frente a la escuadra argentina. De esta manera se dinamitaron las posibilidades de Independiente del Valle de volver a trascender en América. Piedra, concentrado, va el remate de Dátolo. ¡Gol! Ayala al centro, toca Barreiro. ¡Gol! ¡Gol! Para el gol, Billy Arce, gol. ¡Gol! Che, el arquero la cachetea, le queda el gol. Ahí está Spardotti. ¡Gol! ¡Gol del Taladro! ¡Gol de Banfield! En el ámbito de la Copa Sudamericana, la primera aparición de Independiente del Valle fue la edición del 2013 en una llave de ida y vuelta frente al Deportivo Anzoátegui. En el encuentro de ida, ambas escuadras terminaron igualando a 0 goles, por lo que el equipo ecuatoriano estaba en la obligación de sacar la casta en tierras venezolanas. Escobar intentando de media distancia, una más para Anzoátegui en el cierre de esa primera parte. La última de González, probando de media distancia y aparece la gran figura. En la ciudad de Puerto La Cruz, Independiente del Valle dio el golpe sobre la mesa al derrotar a los venezolanos por 2-0. De esta manera pudo concretar el pase a la siguiente ronda para enfrentar a una U de Chile muy superior. González, Guerrero. ¡Gol! Sí, golazo. En el encuentro de ida, los ecuatorianos sacaron un empate con sabor a victoria de 1-1 frente a los chilenos. Ellos mismos sabían de que tenían en sus manos el poder eliminar y dejar en evidencia a un campeón de la competición. Era un momento culmine que se estaba viviendo. Disparo, rebotó, viene Pablo César, el centro, Braulio, viene el primero, el Torito Trecha, gol. Independiente la tiene Caicedo, le echa a correr. Ay, corrió. Ahí está. Corrió habilitado el disparo. Gol. Gol de Independiente, señoras y señores. Gol de Independiente, por Dios, abajo. ¿Cómo le... En casa, Independiente del Valle dejó escapar la oportunidad de sus vidas al caer a manos de la U de Chile por 3-1, tal y como estaba previsto la primera aparición de Independiente del Valle, pero nadie lograba dimensionar en ese entonces lo grande que iba a ser este equipo más tarde. Conservador, les cuesta muchísimo, cuidado. Ya aquí se viene Independiente, gol del equipo local. Gol de Independiente del Valle en 29 minutos. Viene Charles Mariano, le va a pegar al arco. Cha, y el gol, tiro. Gol. Error, le va a pegar. Cha, y lo liquida. Cha, librado, se viene el gol.
En la Copa Sudamericana 2014, Independiente del Valle nuevamente comenzó desde las fases previas. La primera prueba de fuego fue el conjunto venezolano de Trujillanos. En el primer encuentro los ecuatorianos derrotaron a los locales por 1-0 y solo quedaba coronar en casa. A pesar de empatar un tanto frente a Trujillanos en el encuentro de vuelta, Independiente del Valle la hizo de oro al clasificar a la siguiente ronda. Era el momento de reivindicarse tras la eliminación de la edición anterior. Hasta los 48 viene Álvarez. ¡Gol! ¡Gol de Trujillanos! En la segunda fase de la pre-sudamericana, Independiente del Valle no pudo con la enorme tarea de dejar fuera a uno de los equipos más grandes de todo Paraguay. Una victoria de 1-0 en la ida no pudo garantizar el éxito de Independiente del Valle, puesto que buscar la hazaña en tierras paraguayas sería una tarea muy difícil de sacar adelante. Tal y como fue pronosticado desde la previa, Independiente del Valle terminó siendo eliminado de la Sudamericana. En aquel momento todo empezó a cambiar de raíz en Independiente del Valle. Viene pasado solo Marenco. Pelota de Oviedo, está el tercero de Buiza, ¡gol! Tuvieron que pasar 5 años para que Independiente del Valle contra todo y contra todo se coronara por primera vez como campeón de la Sudamericana. El video dedicado a esa fantástica campaña lo encuentran en el comentario fijado. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. En esta parte nos vamos a adentrar en una nueva campaña que sin duda dejó sentadas las bases para que Independiente del Valle terminara de consolidar su grandeza tanto en el Ecuador como en el resto de América. El año 2020 fue una época llena de claroscuros. La Recopa 2020 debía ser el momento de coronar de mejor forma todo un proceso que había hecho que esta institución estuviera en la lupa. En el encuentro de ida los ecuatorianos se enfrentaron al Mengao en el siempre complicado Atahualpa de Quito. Las cosas quedaron igualadas un tanto en el marcador, por lo que todo se tuvo que decidir en el Maracaná. Más de 70.000 almas abarrotaron el legendario coloso brasileño para alentar al Flamengo, mientras que Independiente del Valle se estaba jugando un título que hasta hace muy poco era inimaginable de disputar. La jerarquía del Flamengo se terminó por imponer al vencer al Independiente del Valle por 3-0. La Copa Libertadores 2020 fue bastante prometedora para el Independiente del Valle, puesto que llegaba como condición de campeón de la Sudamericana pasada. Enfrentar al Barcelona, Flamengo y al Junior de Barranquilla iba a representar un reto de enormes dimensiones para el Matagigantes de América. El arranque de Independiente del Valle fue bastante positivo, al derrotar al Barcelona por 3-0. Nuevamente la balanza se estaba inclinando para el conjunto rayado, y además se podía percibir confianza en el plantel. En casa los ecuatorianos derrotaron sin mayores contratiempos al Junior de Barranquilla. El paso perfecto se estaba manteniendo firme para Independiente del Valle y al mismo tiempo se estaba planeando la venganza perfecta tras lo ocurrido en la Recopa.
Lo de Independiente del Valle es para enmarcar en este encuentro, puesto que no solo puso en vergüenza a uno de los equipos más grandes de Brasil, sino que pudo conseguir que todo el continente respetara a esta institución. Lo liberó a Beder, va Beder por adentro, Moisés Caicedo, ¿qué pasar? Bárbaro, lo tira el gol, Moisés Caicedo, golazo, ¡gol! La pelota que vino hacia la ubicación de Faravelli para Preciado, le pega el arco, Preciado, ¡oh, qué golazo! ¡Gol! Moisés Caicedo, allá afuera para Torres, Torres se acomoda y le pega, Torres, se viene es el cuarto. Beder. Gol Sánchez. JJ. Gol. Rivero, el chico formado en Newell's. Rivero tocó al medio. Beder, Caicedo. Gol. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar, puesto que de visitantes terminaron cayendo a manos colombianas por 4-1. Cuando todo parecía encaminarse a una clasificación perfecta a la siguiente ronda, los ecuatorianos empezaron a entrar en desesperación. Punto de Miguel Ángel Ramírez y un error, el primero que vemos, porque hay tres hombres que no reaccionan en el segundo tiempo. El propio Valencia se le escapa a Alvarado, gran pase de Cetre, Carmelo anota entonces. Metía la pelota en el área, Torres no lo podía capitalizar. Otra vez Valencia se le escapa a Alvarado, poniendo muy bien la cola, girando bárbaro y definiendo con su... Y lo último, lo de Inestrosa, con zurda. Segovia ya miraba. Un partido... Flamengo también tenía un as bajo la manga, e Independiente del Valle fue pulverizado a raíz de una goleada de 4-0. Evidentemente las cosas se pudieron calmar al derrotar a Barcelona por la cuenta final de 2-0. Independiente del Valle logró el cupo a los octavos de final, al colocarse como segundo en la tabla de posiciones. Parecía que lo hecho en la Sudamericana se podría replicar en instancias mucho más importantes. En la ronda de los octavos de final, los ecuatorianos se midieron frente a su similar de Nacional de Uruguay. Se sabía de antemano que se había dejado escapar una tremenda oportunidad de trascender en la Libertadores. En la legendaria cancha del Bolso, los ecuatorianos nuevamente igualaron a 0 goles frente a Nacional. La tanda de los penales determinó el destino de Independiente del Valle. A pesar de caer en los 12 pasos, Independiente del Valle supo canalizar el dolor de la derrota para después convertirlo en el combustible para realzar vuelo y seguir buscando la máxima consagración continental. La Copa Libertadores 2021 fue el preámbulo perfecto para una campaña histórica que sin duda ya forma parte de las páginas doradas del fútbol ecuatoriano. En la ronda preliminar a la fase de grupos, los ecuatorianos terminaron cayendo a manos de Unión Española por 1-0. El resultado en sí mismo no sentenciaba el destino de nadie, por lo que todo se tuvo que decidir en Ecuador. En aquel duelo entre Independiente del Valle y la Unión Española se pudo ver de primera mano lo que este equipo es capaz de hacer cuando las papas queman. 6 pepas fue la demostración perfecta de que Independiente del Valle ya no estaba para pequeñeces. Ahora Faravelli, remate, golazo. Golazo de Independiente. Atención, está. Gol.
Sacando el fuego sagrado, Independiente del Valle le dio un tremendo baño de humildad a un gigante brasileño como lo es Gremio. Un 2-1 final puso a los ecuatorianos a unos cuantos centímetros de la fase de grupos. ¿Qué mejor manera de poner en ridículo a una potencia que derrotándole en su propia casa? Independiente del Valle jamás se dejó abrumar por la grandeza del rival y fue capaz de remontar con amplia categoría un resultado adverso. Independiente del Valle fue emparejado junto con las escuadras de Defensa y Justicia, Palmeiras y Universitario. De buenas a primeras, era un grupo en donde claramente el equipo ecuatoriano tendría importantes chances de clasificar de nueva cuenta a los octavos de final, tomando en cuenta la campaña en la ronda preliminar. El arranque de Independiente del Valle fue muy áspero y complicado al empatar a un tanto frente a Defensa y Justicia. El Matagigantes estaba complicándose la vida en un grupo en el que casi estaba obligado a ganar con relativa tranquilidad. Aún sabiendo de que Independiente del Valle ya se estaba volviendo un experto en derrotar y en ridiculizar a gigantes brasileños, esta vez la situación fue exactamente la contraria. Una derrota humillante de 5-0 a manos de Palmeiras estaba sentenciando sus posibilidades de clasificar a los octavos. Como locales, los ecuatorianos encontraron el consuelo al derrotar a los cremas, propinándoles una goleada contundente de 4-0. La alegría duró segundos, puesto que Palmeiras derrotó por la mínima a los ecuatorianos en su propia casa. Independiente del Valle se jugaba la vida en dos fechas trascendentales para mantenerse en la pelea por los octavos de final. Estaba terminantemente prohibido dejar escapar los 6 puntos en disputa. Para el asombro de todos, Independiente del Valle sentenció su suerte al caer en Lima a manos de Universitario por 3-2. Debía pelear el cupo a la Sudamericana en la última fecha. La clasificación a la Sudamericana se pudo concretar al empatar de nueva cuenta frente al combinado argentino por 1-1. Independiente del Valle tenía la enorme oportunidad de volver a vestirse de oro en la Sudamericana 2021. Ya en esas instancias, y clasificado en automático a la ronda de los octavos de final, Independiente del Valle comprometió absolutamente todo al caer como local a manos del Bragantino por 2-0. Era cuestión de tiempo para recibir la estocada final. En cancha brasileña, Independiente del Valle se despidió de la forma más lamentable posible al empatar un tanto frente al Bragantino. La derrota fue un tremendo golpe de realidad para Independiente del Valle.
La Copa Libertadores 2022 fue un punto de inflexión para la increíble y asombrosa trayectoria de Independiente del Valle. Enfrentar a las escuadras de América Mineiro, Atlético Mineiro y al Deportes Tolima representaba un desafío inmenso para sacarse los malos recuerdos de la edición pasada. El arranque de Independiente del Valle fue muy prometedor al derrotar como visitante al América Mineiro por 2-0. En casa, Independiente del Valle empató a 2 goles frente a su similar del Deportes Tolima. La confianza se fue recuperando de a pocos, pero aún existía cierta preocupación por el nivel intermitente que estaba presentando en la Libertadores. Manteniéndose en casa, Independiente del Valle puso a sudar a un Atlético Mineiro que de por sí dejaba más dudas que certezas dentro del colectivo del Galo. Un empate de un tanto mantenía a Independiente del Valle con posibilidades, pero no debía flaquear en los 3 últimos encuentros que sin duda eran finales anticipadas. En tierras colombianas, Independiente del Valle se complicó las cosas al caer por la mínima en un encuentro sumamente complicado. Se sabía que se había desperdiciado la oportunidad perfecta para reencaminarse en la clasificación a los octavos de final. En territorio galo, los ecuatorianos prácticamente sentenciaron su suerte al caer por 3-1. Al igual que en la edición pasada, a Independiente del Valle solo le quedaba jugarse el cupo clasificatorio a la Copa Sudamericana. En un partido redondo y sin ninguna complicación, Independiente del Valle pudo concretar la clasificación a la Sudamericana 2022, ya que no fue suficiente para mantenerse en la contienda por la Libertadores. Ni siquiera el Galo pudo ayudar, entre muchas comillas, al dejarse ganar por el Deportes Tolima. En la ronda de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, Independiente del Valle enfrentó a su similar de Lanús. En el Atahualpa de Quito, Independiente del Valle derrotó con ciertas complicaciones al combinado argentino por 2-1. Era cuestión de sellar la clasificación a los cuartos en la Fortaleza. En tierras argentinas, los ecuatorianos la armaron de oro al empatar a 0 goles en un encuentro complicado y demasiado rocoso. Independiente del Valle estaba pisando fuerte como posible candidato a ganar la copa, en vista de que el equipo estaba recuperando nivel. En la ronda de los cuartos de final, Independiente del Valle mantuvo la calma al derrotar al Deportivo Táchira por la mínima. San Cristóbal era un cementerio e Independiente del Valle estaba a nada de regresar a una semifinal de esas instancias. En casa la clasificación se pudo concretar al derrotar con extrema categoría a la escuadra venezolana por 4-1. Independiente del Valle estaba más fortalecido que nunca, las ganas de trascender eran más fuertes y se veía a un equipo con hambre de triunfo.
En tierras quiteñas, Independiente del Valle no tuvo contemplaciones en poner en evidencia a un león que venía de haberse devorado a un gigante brasileño como lo es Internacional. Una victoria con sabor a copa de 3-0 prácticamente puso Independiente del Valle a pensar en Sao Paulo. Ni siquiera a la altura de Arequipa fue un impedimento para que Independiente del Valle coronara una perfecta clasificación a la final de la Sudamericana. Una victoria de 3-0 puso a soñar de nueva cuenta al Ecuador con un nuevo título para sus vitrinas. La final se jugó en tierras cordobesas. El estadio Mario Alberto Kempes albergó a más de 24.000 almas que esperaban ver una final de película. Las cosas empezaron a inclinarse para Independiente del Valle desde los 13 minutos. A partir de ahí, se supo que la Sudamericana regresaría al Ecuador. Fernández, digo, Farabelli viene con Lautaro, la revancha, Lautaro, gol. Y en posición perfecta, ahí está con Lautaro al medio, Farabelli, está. ¡Gol! Gaibor. Señoras y señores, campeón Independiente. Independiente del Valle, otra vez campeón de la Conmebol Sudamericana. Totalmente merecido. Gran triunfo de Independiente del Valle, la decepción de la torcida brasilera, la alegría, la satisfacción, la emoción para Independiente del Valle, el festejo de Díaz, que hizo un gran esfuerzo jugando disminuido. Una victoria de 2-0 sobre Sao Paulo consagró por segunda vez en su historia a Independiente del Valle en el ámbito internacional. El fútbol ecuatoriano pudo celebrar un título que fue conseguido a base de esfuerzo, humildad y de entereza. El recibimiento a los campeones fue apoteósico. El orgullo desbordaba en toda la hinchada ecuatoriana que se dio cita en las celebraciones. Y para esos trotes ya había quedado demostrado de que Independiente del Valle ya podía competirle sin complejos a las potencias más inmensas. La barra oficial de Independiente, nos reunimos y disfrutamos de esta final. Una nueva alegría, un nuevo título internacional de Independiente del Valle. Sí, pero vamos por más, vamos por más. Que quiero llorar de emoción y vive al Independiente. Esta historia no acaba aquí y de hecho se pone aún mejor. En febrero de 2023, Independiente del Valle tuvo un épico reencuentro con la historia. En el encuentro de ida, Independiente del Valle la peleó hasta el final al derrotar a Flamengo por la mínima. A diferencia de la Recopa 2020, en esta edición se pudo ver a un equipo mucho más maduro y con una mentalidad muchísimo más fortalecida. Atención que va el córner, va, viene el centro, Carvajal. Contra todo en hinchada, contra todo en historia, contra la tradición y contra todos, Independiente del Valle aguantó el 1-0 en contra hasta el final. Ni siquiera la persona más optimista y apasionada se imaginó vivir un momento así de único en el fútbol. La tanda de los penales decidió absolutamente todo. Everton, centro adentro y está. ¡Gol! Comienza la serie, va. Y Arrascaeta, atajó el arquero. Farabelli va, Farabelli, ¡oh! Y la orden del juez, ahí va David Luiz, va, ¡gol! Del Flamengo, así va, se adelanta Hoyo, va, ¡gol! Se va a adelantar, Everton va, ¡gol! Atención, Previtali va, ¡gol! Así va el zurdo, va Gerson, gol de Flamengo.
Va Junque más. Ahí se adelanta, va Junque. Allí va. Gavi, gol va. Gol. Será el último. Ahí va Landázuri. Va, Landázuri va. Campeón de la Recopa. Al igual que en 1950, el fútbol brasileño quedó en vergüenza al caer a manos de un equipo que supo construir su propia grandeza. El Mata Gigantes de América levantó la copa en frente de 71,000 flamenguistas que creyeron haber ganado antes de tiempo con la camiseta. Señoras y señores, así lo tenemos a Independiente del Valle, campeón de esta Recopa 2023. Independiente del Valle es el sinónimo perfecto de perseverancia y de visión a largo plazo. Es el reflejo de que todo se puede conseguir a base de garra y de amor a los colores. Hemos sido testigos de cómo un equipo nacido en la humildad y con bastantes carencias pudo convertirse en una institución que ha enorgullecido al fútbol ecuatoriano. Todavía no lo vimos ganar Libertadores, pero ellos entendieron mucho mejor que los equipos grandes el verdadero mensaje que tiene para transmitir el fútbol, y eso los hace grandes entre los más grandes. Esta fue la historia de Independiente del Valle en las máximas competiciones de América.